Muy buenos días, alumnos del quinto grado. Hoy, martes 21 de abril, vamos a desarrollar nuestra sesión número 13 del curso de comunicación. Antes de poder decirte cuál es nuestro tema del día de hoy, quiero que por favor podamos leer juntos este primer párrafo de esta lectura, de esta pequeña lectura, ¿no? Vamos a leer un párrafo. Te presento al hidalgo Alonso Quijano. ¿Qué te parece si lo leemos juntos? En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no me acuerdo, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo que tenía lanza, un antiguo escudo, un rocín flaco y un galgo corredor. Vivía en su casa un ama que pasaba los 40 años, una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo que realizaba diversos trabajos. Bien, te invito a que tú puedas volver a leer silenciosamente este primer párrafo de esta lectura. Después te voy a indicar que hagas algo. Bien, te doy unos segundos. Bien, ¿has podido tú también leer nuevamente este primer párrafo de esta lectura? Ahora quiero que tú en casa puedas nombrarme las palabras, todas las palabras que llevan tilde. A ver, comienza. La primera palabra, vivía, muy bien. Tenía. Otra palabra que lleve tilde, rocín. Otra vez está vivía. ¿Qué otra palabra hay ahí que tiene tilde? Bueno, son esas. ¿Correcto? Bien, pero yo solamente me voy a centrar en dos palabras que tiene tilde. Esas dos palabras, bueno, la primera palabra es vivía. Observa dónde lleva la tilde. Y la segunda palabra es tenía. Y quiero formularte unas preguntas en base a estas dos palabras. Vivía y tenía. ¿Correcto? Bien, la primera pregunta que quiero formularte es ¿por qué se colocó la tilde en la I y no en la A? ¿Por qué crees tú que se colocó la tilde en la I y no en la A? A ver, contesta ahí en casa tú. Y estas preguntas tienen que ver mucho con nuestro tema el día de hoy. Bien. La segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo se llama a esta secuencia de vocales? ¿Cómo se le llama la I y la A, que son una secuencia? Nuevamente acá la I y la A. ¿Sabes cómo se llama esa secuencia de vocales? A ver, contesta ahí en casa. Bien. Otra pregunta que quiero hacerte es, ¿qué otro tipo de secuencia conoces? ¿Conoces otro tipo de secuencia? Bien. Entonces, estas preguntas, obviamente, de repente, los que han contestado recordarán el tema que han visto el año pasado. O de repente, no. Pero nuestro tema del día de hoy, para que tú puedas contestar estas preguntas, es la tilde en los dictongos y yatos. Esto es nuestro tema del día de hoy. ¿Qué te parece si comenzamos? Bien. Obviamente, si estamos viendo la tilde en el dictongo y en el yato, primeramente tenemos que saber qué es el dictongo. ¿Recuerdas tú qué es un dictongo? ¿Y sabes tú cuándo se tiene que tildar ese dictongo? No, Miss, ya me olvidé. Muy bien. Entonces, pero el dictongo tiene que ver mucho con la unión de dos vocales en una misma sílaba. Vamos a ver qué es el dictongo. Como te dije, el dictongo es la unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Ese es el dictongo.
unión de dos vocales que se pronuncian en una misma sílaba. No te olvides, ese es el dictongo. Ahora, existen dos casos de dictongo. El primero nos dice que es la unión de dos vocales cerradas, distintas. Cuando hablamos de vocales cerradas, ¿recuerdas cuáles eran las vocales cerradas? Eran las vocales I y también U, que son dos vocales cerradas. Dice, la unión de dos vocales cerradas distintas. Ejemplo, ciudad, ciu, la unión de dos vocales cerradas. Acá podemos observar qué cosa, que hay dictongo, porque se pronuncian dos vocales en una misma sílaba. Ciudad. Acá hay otra unión. Cuidado, cuidado. Acá en esta palabra hay dictongo, porque es la unión de dos vocales cerradas distintas. ¿Está bien? Distintas, cuando hablamos que son diferentes, ¿no? Las vocales cerradas es la I y la U. Unión. Entonces, acá en estas palabras hay dictongo. También se da cuando se da la unión de una vocal abierta y una cerrada átona o viceversa. Cuando hablamos de vocales abiertas, ¿cuáles serán las vocales abiertas? Será la A, la E y la O. Dice cuando se da la unión de una vocal abierta y una cerrada átona o viceversa. En este caso, cuando hablamos ¿te acuerdas cuando vimos las clases de acentuación y se habló de las palabras átonas? ¿Qué era? Vamos a ver a través de este ejemplo. Aire. Recuerda que las que tienen mayor fuerza de voz, ¿no? Aire. Acá hay una vocal, ¿qué cosa? Abierta y una cerrada. Unión de dos vocales, una abierta y una cerrada átona. Aire. Unión de dos vocales, una abierta y una cerrada. Entonces, ¿qué se está formando en esta palabra aire? Se está formando dictongo. Esta palabra tiene dictongo porque se están uniendo dos vocales. Ahora, la otra palabra, mueca. Mue, unión de una vocal cerrada con una vocal abierta, unión de dos vocales. Si hay la unión de dos vocales en una sílaba, entonces, ¿qué hay en esta palabra? Hay dictongo. Bien, entonces no te olvides qué es el dictongo. Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. ¿Cómo pueden darse esas uniones? Cuando se unen dos vocales cerradas, diferentes, y cuando se une una vocal abierta y una cerrada átona, ¿no? Que no tiene tilde, átona, o viceversa. Bien, ahora vamos a ver, como nuestro tema era acentuación, la tilde en los dictongos y los hiatos, entonces tenemos que ver cuál es la regla y cuándo se acentúa los dictongos, como lo puedes observar aquí. Las palabras con dictongo, cuando tú escuches la palabra dictongo, ya sabes qué es. ¿Qué es la palabra dictongo? Es la unión de dos vocales en una misma sílaba. Entonces, las palabras con dictongo siguen las reglas de acentuación de las agudas, de las graves y esdrújulas. Entonces, acá vamos a recordar cuando se tilda una palabra aguda. ¿Te acuerdas que ya hicimos la clase? Y es momento de recordar lo que ya hemos aprendido. Una palabra aguda se tilda cuando, ya sabemos que la mayor fuerza de voz está en la última sílaba. ¿Y cuando se tilda? Cuando termina en N, S o vocal. N, S o vocal. Las graves se tildan cuando la mayor fuerza de voz está en la penúltima sílaba. ¿Y cuando se tilda? Cuando termina en cualquier consonante menos en N, S o vocal. Y las esdrújulas todas se tildan. ¿Qué dice la regla de acentuación gráfica en los dictongos? Cuando tú sigues las reglas de acentuación de las agudas, graves y esdrújulas,
dice que la tilde se coloca sobre la vocal abierta. ¿Y cuáles son las vocales abiertas? A, E y O. Son las vocales abiertas. Entonces, cuando yo sé que la mayor fuerza de voz está en la última sílaba, si es una palabra aguda, está en la última sílaba, entonces y hay dictongo, yo coloco la tilde en la vocal abierta. Y acá vamos a observar estos ejemplos. Por ejemplo, la palabra canción es una palabra aguda, ¿correcto? Aguda. Mayor fuerza de voz. Se divide en dos, tiene dos sílabas. Canción. Mayor fuerza de voz. Es una palabra aguda porque termina en N, S o vocal. Y dice, ¿qué me dice la regla de acentuación gráfica en los dictongos? Acá hay la unión de dos vocales, ¿no? Dos vocales cerradas y son diferentes. Dice que la tilde se coloca en la vocal, perdón, hay una vocal cerrada y una vocal abierta. La vocal cerrada es la I y la vocal abierta es la O. Y la regla me dice que se coloca la tilde sobre la vocal abierta. ¿Y cuál es la vocal abierta? Es la O. Por eso yo coloco tilde ahí. Canción, mayor fuerza de voz en la última sílaba. ¿Te das cuenta? Bien, el siguiente ejemplo es huésped. Entonces, mayor fuerza de voz, penúltima sílaba. Si tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, es una palabra grave. ¿Por cuándo se tildan las graves? Cuando terminan en cualquier consonante menos en NS o vocal. En este caso, esta palabra está terminando en D. Es cualquier consonante. Ahora, ¿qué me dice la regla para poder acentuar esta palabra que tiene dictongo? Acá observamos una vocal cerrada, que es la U, y una vocal abierta, que es la E. La regla me dice que la tilde se coloca sobre la vocal abierta. Y la vocal abierta es la E. Por eso tildo en la E. Huésped. Bien. Y el tercer ejemplo dice periódico. Mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Qué me dice la regla de las palabras esdrújulas? Todas se tildan. En las esdrújulas todas se tildan. En este caso vemos la unión de dos vocales, una cerrada y una abierta. ¿Qué me dice la regla? Que la tilde se coloca sobre la vocal abierta. Y la vocal abierta es la O, por eso tildo en la O. Periódico. Bien, hasta aquí hemos desarrollado las reglas de acentuación gráfica en los dictongos. Recuerda que los dictongos es la unión de dos vocales. Puede ser una cerrada y una abierta o puede ser las dos cerradas. Acá vemos, si el dictongo está formado por dos vocales cerradas, y las vocales cerradas, ¿cuáles son? Es la I y la U. La tilde va sobre la segunda vocal. Por ejemplo, cuídate. Cuídate es una palabra esdrújula. Y observo acá en esta palabra esdrújula que hay dictongo porque hay dos vocales cerradas. Dice que la tilde la tengo que colocar ¿a dónde? Sobre la segunda vocal cerrada. Y la segunda vocal cerrada es I, por eso es cuídate. ¿Te das cuenta? Y la siguiente palabra es 21. ¿Qué tipo de palabra es? Es una palabra aguda. Y hay dictongo, porque acá hay dos vocales cerradas. Y en esta regla me dice que la tilde va sobre la segunda vocal. En este caso, la segunda vocal es la U, por eso tildo en la U. Bien, entonces esas son las reglas de acentuación gráfica en los dictongos. Repasemos nuevamente. Las palabras con dictongo siguen las reglas de acentuación de las agudas, graves y esdrújulas, como lo acabamos de hacer. Pero la tilde se coloca sobre la vocal abierta. No se coloca cuando hay una abierta y una cerrada, una vocal abierta y una cerrada. En este caso acá hay una vocal cerrada y una abierta.
Dice que se coloca la vocal sobre se coloca la tilde sobre la vocal abierta. Por eso acá es on. Unión de dos vocales. Acá hay unión de dos vocales. Una cerrada y una abierta. La tilde se coloca en la abierta, que es la E. Unión de dos vocales, una cerrada y una abierta. La tilde se coloca sobre la vocal abierta, por eso es O. Acá, cuando está formado, el dictongo está formado por dos vocales cerradas, dice la regla que la tilde se va sobre la segunda vocal. La unión de dos vocales cerradas. Y la regla me dice que lo coloque sobre la segunda vocal, por eso la tilde la coloco en la I. Cuídate. La unión de dos vocales cerradas. Coloco la tilde en la segunda vocal. Bien, hemos hablado entonces de los dictongos. Ahora vamos a hablar sobre los hiatos. ¿Qué es el hiato y cuándo se tilda? ¿Qué es el hiato y cuándo se tilda? Si bien el dictongo es la unión de dos vocales, el hiato es todo lo contrario. ¿Qué crees tú que es el hiato? Es la separación de dos vocales en diferentes sílabas. Acá lo podemos ver. ¿Qué es el hiato? El hiato es la separación de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Es todo lo contrario al dictongo. El dictongo es la unión y el hiato es la separación de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas. Al igual que en el dictongo, existen dos casos de hiato, ¿no? Existen dos casos. La primera es la secuencia de dos vocales abiertas. ¿Cuáles son las secuencias de dos vocales abiertas? Ya sabemos que las vocales abiertas son la A, la E y la O. Las vocales abiertas son la A, la E y la O. Ahora, vamos a ver en estos ejemplos. Separación de dos vocales abiertas. Pa, se, o. La E es una vocal abierta y la O es una vocal abierta. ¿Qué observamos acá? Que se separan. Tiene 3 sílabas esta palabra. Como se separan las dos vocales, entonces ya no será dictongo, sino que esta palabra que tiene hiato. Porque se están separando dos vocales abiertas. La siguiente palabra es marea. Separación de dos vocales abiertas. Recuerda que las vocales abiertas es la A, la E y la O. Acá se está separando la E con la A, marea. Entonces en esta palabra que existe hiato, porque se están separando dos vocales abiertas. Y el segundo caso, ¿qué nos dice? El segundo caso nos dice que la secuencia de una vocal cerrada, y la vocal cerrada, recuerda, es I y U, que es tónica. Tónica lleva tilde, son vocales que llevan tilde, las átonas no. Y una abierta, una vocal abierta que es la A, la E, la O, que es átona, que no lleva tilde o viceversa. Vamos a ver más claramente en el ejemplo. Por ejemplo, en la palabra maíz, separación de dos vocales. Una abierta, ya, una vocal abierta y una cerrada, ¿no es cierto? Una abierta, una cerrada. Dice que en la cerrada, tónica, en la segunda vocal cerrada, lleva la tilde. Por eso acá dice maíz, ¿correcto? Acá la cerrada, tónica, es que lleva tilde. Púa, dos vocales, una cerrada y una abierta. Entonces, lleva la tilde en la U, púa. Entonces, estamos viendo el segundo caso de hiato. ¿Cuándo se tildan estos hiatos? Reglas de acentuación gráfica de los hiatos. Como lo puedes observar aquí. Las palabras con hiato es la separación de dos vocales, no te olvides, formado por una vocal cerrada. Cuando hablamos de vocal cerrada, estamos hablando de las vocales I y U. Tónica. Tónica es porque tiene tilde. Las vocales cerradas
llevan tilde y una vocal abierta átona, las átonas no llevan tilde, siempre llevan tilde sobre la vocal cerrada tónica. Por ejemplo, María, separación de dos vocales. Acá está la vocal I, una vocal cerrada y una vocal abierta. La regla me dice que tengo que colocar la tilde en la vocal cerrada y en este caso la vocal cerrada es I, por eso es María. Coloco la tilde. La siguiente palabra es baúl, separación de dos vocales, una abierta y una cerrada. La regla me dice que tengo que colocar la tilde sobre la vocal cerrada tónica. Por eso coloco la tilde en la vocal cerrada, que es la U, baúl. La otra regla que me dice, las palabras con hiato formado por dos vocales abiertas. Las vocales abiertas serán la A, la E y la O. Formado por dos vocales abiertas siguen las reglas generales de acentuación. Las palabras con hiato formado por dos vocales abiertas siguen las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, océano. Océano es una palabra, a ver, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Entonces, si está en la antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula. Y todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Por eso, ¿qué cosa? Lleva tilde en esta vocal abierta que es la E. Recuerda que tanto la E con la A son vocales abiertas. Pero tengo que seguir, ¿qué cosa? Las reglas generales de acentuación. Y como esta palabra es esdrújula, porque lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, por eso tildo en la vocal abierta E. Se tilda porque es una palabra esdrújula. Bien, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vamos a repasar a través de este organizador gráfico que hemos hablado sobre la tilde en los diptongos y los hiatos. Los diptongos siguen las reglas generales de acentuación, ¿recuerdas? De las agudas, de las graves y esdrújulas. Si el diptongo está formado por dos vocales cerradas, la tilde va sobre la segunda vocal cerrada, ya lo hemos visto. Y en los hiatos, las palabras con hiato, que es separación de dos vocales, formado por una vocal cerrada tónica que lleva tilde y una vocal abierta átona, siempre llevan tilde sobre la vocal cerrada tónica, lo que acabamos de ver. Las palabras con hiato formado por dos vocales abiertas siguen las reglas generales de acentuación. Como te puedes dar cuenta, este es un resumen de las reglas generales o de la tilde de los diptongos y los hiatos. Bien, hemos visto, te recomiendo que veas las veces que sea necesario este video para poder desarrollar y poner en práctica lo aprendido. Y lo vamos a hacer con la ayuda de tu libro en la página 56 y 57, tu libro de actividades. Bien, ya has ubicado tu libro de actividades y has ubicado la página 56. Acá tiene como título la tilde en diptongos y hiatos. La primera pregunta dice la siguiente. Voy a desarrollar juntamente con ustedes la página 56 y la 57 lo vas a hacer tú. Bien, yo sé que tú puedes hacerlo, entonces vamos a comenzar a desarrollar nuestra página 56. Lee este fragmento de la entrevista de Hannah, luego responde las preguntas. Lee este fragmento de la entrevista de Hannah, luego responde las preguntas. ¿Qué te parece si leemos juntos? ¿Qué debo estudiar para ser un juez Guinness? ¿Qué debo estudiar para ser un juez Guinness? Normalmente te piden una mezcla de cosas. Yo estudié varias cosas como educación, sociología, psicología y culturas internacionales. Bien, volvemos a leer. ¿Qué debo estudiar para ser un juez Guinness?
Normalmente te piden una mezcla de cosas. Yo estudié varias cosas como educación, sociología, psicología y culturas internacionales. Copia las palabras destacadas donde corresponda. A ver, ¿dónde hay dictongo en estas palabras? Dictongo. Recuerda que los dictongos es la unión de dos vocales en una misma sílaba. A ver, comienza a nombrar. ¿Qué palabras crees tú que dónde hay dictongo? Muy bien. En las palabras donde hay dictongos es estudiar, ¿no? Estudiar. Dictongo, estudiar, varias y educación. Bien, esas son las palabras que tienen dictongo. Estudiar, varias y educación. Son las palabras que tienen dictongo. Cuando hablamos de dictongo, acá vemos la unión de dos vocales. Unión de dos vocales en una misma sílaba. Entonces es estudiar. 3 sílabas, ¿correcto? 3 sílabas. Unión de dos vocales, una cerrada y una abierta. Una cerrada y una abierta. En varias, ¿cómo se diría? Es varias. 2 sílabas, varias, 2 sílabas. Y es la unión de dos vocales, una cerrada y una cerrada y una abierta. Y en educación es una palabra aguda, pero también tiene dictongo, porque está la unión de dos vocales, una cerrada y una abierta. Y la regla me dice que, ¿por qué? Porque se coloca en la vocal abierta la tilde. Eso es lo que me dice la regla. Ahora, de lo que acabamos de leer, ¿cuáles serán las palabras que tienen hiato? Separación de dos vocales en diferentes sílabas. La única palabra es psicología. Es psicología. Separación de dos vocales. Una cerrada y una abierta. ¿Qué me dice la regla? Que cuando hay una vocal cerrada y una abierta, la tilde se coloca en la vocal cerrada. En eso por eso es psicología. Ahora, ¿por qué llevan tilde educación y psicología? Bien, a ver, piensa bien en casa por qué llevan tilde educación y psicología. ¿Qué reglas se han usado ahí para que lleven tilde? Muy bien, educación lleva tilde porque es una palabra aguda. ¿Recuerdas que lo que te dije es una palabra aguda que termina en N? Por eso lleva tilde. Psicología lleva tilde porque es una palabra con hiato, porque es separación de dos vocales, formado por una vocal cerrada tónica que lleva tilde y una vocal abierta átona. Por eso lleva tilde. Estas respuestas tienes que escribirla en tu libro de actividades. ¿Qué te parece si continuamos? Bien, este es un organizador gráfico que tú tienes que llenar, como lo puedes observar acá. Llenar, ya lo hemos leído anteriormente, por eso ya no lo volvemos a leer. Pero tienes que completar este organizador gráfico que está en la página 56 de tu libro. ¿Qué te parece si continuamos? En la número 2 dice, coloca la tilde en las siguientes palabras con dictongo. Siguientes palabras con dictongo. A ver, de estas palabras son con dictongo. ¿A dónde? ¿Cuáles llevarán tilde? A ver, obsérvalas bien. Y tú mismo tienes que decirme cuáles son las palabras que llevan tilde. Está hielo, aire, después, ciudadano, ejercicio, viernes, canción, miércoles, individual, también, copió y reciente. ¿Cuáles de esas palabras llevan tilde?
Y después tienes que explicar por qué llevan tilde esas palabras. Las palabras que llevan tilde es después. Otra palabra que lleva tilde es canción. Otra palabra que lleva tilde y que muchas veces tú no lo colocas es miércoles, miércoles. Otra palabra que lleva tilde y que tú no colocas es también. Y copió. Son estas palabras que llevan tilde. Ahora, ¿por qué llevan tilde esas palabras? Después, canción, también y copió siguen la regla de acentuación. Obviamente son palabras, por ejemplo, después, ¿qué tipo de palabra es? Es una palabra aguda. Se tilda porque termina en S. La regla me dice que tilda una palabra aguda cuando termina en NS vocal. En este caso está terminando en S, por eso tildo. Canción es una palabra aguda, está terminando en N, ¿no? Por eso tildo. Miércoles es una palabra esdrújula. Y las palabras esdrújulas me dice que todas se tildan. Bien. Y también es una palabra aguda, ¿no? Perdón. Ya, entonces, ¿qué podemos ver? Podemos ver que es la regla de acentuación de agudas. Miércoles es la palabra que tenemos que sacar. Sigue la regla de acentuación de las esdrújulas, porque miércoles no es una palabra aguda. Es una esdrújula. Bien, entonces vamos a nuestro número 3. Dice, completa las palabras del cartel con las vocales de los globos. Acá observas los globos. Tienes que completar lo que falta de este cartel. ¿Con qué completarías? A ver, en la primera, ¿qué dirías? Cuidado, ¿no es cierto? Completaría con UI. Son vocales cerradas. Cerradas, ¿no? Cuidado, con dos vocales cerradas. Animales. ¿Qué colocarás acá? Bueno, animales sueltos. Una vocal cerrada y una vocal abierta, sueltos. ¿Qué más? Realice, ea. Vocales abiertas, realice el paseo. Vocales abiertas, paseo sin bajar del auto. Vocal abierta y vocal cerrada. Ahora, ya hemos llenado con esas palabras. Acá, ¿qué te piden? Separa en sílabas las palabras del cartel. ¿Qué ocurrió con las vocales? Acá está en sílabas las palabras del cartel. Y acá dice, algunos pares de vocales formaron una sola sílaba. Otros formaron sílabas distintas. Bien. Y en la segunda dice, subraya las palabras con dictongos y rodea los yatos. Las palabras con dictongos son cuidado, sueltos y auto. Y con yato es realice, paseo, ¿no? Entonces es lo que está acá. Bien. Ahora te toca a ti. Tienes que desarrollar la página 57 en tu libro de actividades. Y como es el único curso que tienes tarea, también tienes que desarrollar una ficha de aplicación que lo encontrarás en Cubicol. Recuerda que tienes que copiar solamente las diapositivas que tienen este dibujito chiquito. Solamente esas diapositivas tienes que copiar. Bien, ha sido un gusto de poder haber estado en esta clase de comunicación. No te olvides de estudiar, de repasar la clase del día de hoy sobre la tilde en los dictongos y los yatos. Y a repasar, a organizarte en tu trabajo. Yo sé que lo estás haciendo bien en tus estudios, con la ayuda de tus padres. Muy bien, a seguir adelante, esforzándote y a seguir orando. Nos vemos en nuestra próxima clase.